Vamos con la invitada, mi estimada Carla. Vamos a saludar con la doctora Angélica Porras. Ella es miembro de Acción Jurídica Popular y también fue vocal del Consejo de la Judicatura. Con ella vamos a hablar sobre el supuesto plagio de la tesis de la fiscal general Diana Salazar. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenida. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto y un saludo muy cordial a su audiencia. Doctora, quiero empezar por lo que justamente ayer en horas de la noche se hablaba de una posible suspensión de la fiscal general del Estado, pero algunos expertos dicen que a la fiscal solamente la puede destituir o remover del cargo es la Asamblea Nacional, pero estaba leyendo un artículo, me parece que es el 39 de la función judicial, donde justo dice que la fiscalía también es parte de la función judicial y que también está sujeta a sanciones. Aclárenos eso, doctora. Sí, efectivamente, ayer se dio esta discusión que me parece que es importante retomarla y discutirla en cuanto a que si la fiscal es o no sujeto de control disciplinario o control administrativo. Y la respuesta es sí, porque no existe en la ley ninguna norma que le excluya del control administrativo. De hecho, cuando la Constitución o la ley quiere excluir de algún tipo de control a uno de los funcionarios públicos, lo hace expresamente. Por ejemplo, cuando a la Corte Nacional o a la Corte Constitucional se le excluyó del control político, se dijo expresamente en la Constitución y en la ley. En cambio, en el caso de la señora fiscal, ella está sometida a dos tipos de control. El uno es el control político, que efectivamente es el que se hace en la Asamblea Nacional mediante el juicio político. Ese es un control. Y el otro control es el control administrativo. ¿Quién tiene que hacerle el control administrativo a la señora fiscal? Es el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Por lo que dice el artículo 38, que establece que son parte de la función judicial como órgano autónomo, en este caso, la Fiscalía, la Defensoría Pública, y que por tanto están sometidos también a control administrativo. El control administrativo tiene varias vertientes. Uno de ellos es justamente el error inexcusable. Si es que fuera cierto lo que argumentaban el día de ayer en la noche algunos expertos diciendo que no tiene responsabilidad administrativa la fiscal, significaría que ella no puede cometer error inexcusable, y eso es falso. La señora fiscal sí puede cometer error inexcusable y puede ser por eso incluso destituida. Inclusive ella también podría ser destituida, por ejemplo, por la Contraloría General del Estado, porque también habría responsabilidad si es que estuviera sometida a alguna investigación. Entonces, no es cierto que la fiscal general del Estado no tenga control administrativo. Lo tiene, no solo por el error inexcusable, que es una de las faltas gravísimas, sino también por otras faltas que están contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial, como es mentir en un concurso de méritos y oposición. Entonces, imagínense, el argumento que yo ayer escuchaba era que como tiene periodo fijo no puede ser controlada administrativamente. Eso significaría que a los jueces de la Corte Nacional, que también tienen periodo fijo, tampoco se les podría abrir un sumario administrativo para ejercer el control administrativo, y eso es falso. Tan es falso que el señor Samno, que es uno de los, Samno Macías, que es uno de los jueces de la Corte Nacional, en este momento se encuentra suspendido administrativamente. Entonces no tiene nada que ver aquí el periodo, tiene que ver que ella es una servidora judicial y por tanto tiene también responsabilidades administrativas, además de las responsabilidades políticas, que por el alto cargo también las tiene. Esa, diría, es nuestra posición respecto a si es o no responsable administrativamente la fiscal general del Estado. ¿El Consejo de la Judicatura la puede sancionar
de una manera administrativa o disciplinaria, pero no Claro que sí. destituirla. A ver, pero es que dentro de las sanciones hay como varios tipos de sanciones conforme a la gravedad de la infracción. Entonces, los artículos 107, 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen cuáles son las infracciones. Estas infracciones son leves, graves y gravísimas. Entonces, el haber mentido en el concurso de méritos y oposición, y así expresamente lo dice el artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, dice que es una infracción gravísima. ¿Cuál es la consecuencia de una infracción gravísima? La consecuencia de una infracción gravísima es la destitución, pero previo a un sumario administrativo. Obviamente que con anterioridad el Consejo de la Judicatura podría suspenderla si es que lo considera pertinente, necesario, ¿no es cierto? Nosotros creemos que sí podría no solo suspenderla, sino destituirla. Y nos parece a nosotros que la suspensión además es clave, porque usted vio, en cuanto alguien filtró supuestamente que había un informe en el Consejo de la Judicatura, la fiscal en un Twitter dijo que ella va a no acatar si es que le ponen una sanción y que además iba a reaccionar de manera contundente, lo cual está diciendo es que no solo que va a desconocer la ley, sino que estaba amenazando, como ya ha venido haciéndolo con allanamientos, con inicio de investigaciones previas, etcétera. Entonces, parece necesario que para evitar esa influencia que ella puede tener, esas amenazas que pueden lanzarse desde su puesto, desde el ejercicio de sus funciones, que es, por ejemplo, abrir una investigación previa, allanar, etcétera, etcétera, es necesario suspenderla si es que el Consejo de la Judicatura quiere hacer esta investigación de lo denunciado para poder destituirla o no, porque eso Doctora, no se puede decir de antemano. Doctora, pero ayer fue convocado el Consejo de la Judicatura, los miembros del Consejo de la Judicatura, para reunirse y tomar una decisión, pero no dieron quórum. Ahí parece ser que también hay el temor del mensaje que mandó la fiscal el día de ayer, de que va a actuar de manera contundente. Yo me imagino que contundente es que seguramente los va a meter presos a los del Consejo de la Judicatura. Y como está investigando a algunos miembros del Consejo de la Judicatura y que están en la mira de ella, pues ya les fue diciendo, cuidado, los meto presos. Bueno, yo creo que los funcionarios del Consejo de la Judicatura, hagan o no hagan, la suspendan o no la suspendan, están bajo ataque. Y recuerde usted que están llamados para una audiencia de formulación de cargos el día 7 de junio. Y las dos personas para la formulación de cargos son la señora Barreno y el señor, por su participación en estas llamadas que se hicieron a los jueces de la Corte Provincial para que favorezcan la postura del gobierno en una acción de protección. Entonces, ellos están bajo ataque, ellos están con la espada de Damocles sobre ellos. Yo no sé cuán estratégico políticamente es que se dejen presionar en este momento por una amenaza que ya la tienen desde hace rato. Porque la Fiscalía General del Estado lo que hace es eso. Lo que hace es amenazar, lo que hace es justamente no abrir las investigaciones cuando corresponde. Porque este caso de las llamadas telefónicas, que hay audios, debió haberse abierto hace más de un año, cuando surgió justamente esta noticia criminis. Y lo que hizo fue guardarse esa investigación para utilizarla en estos momentos. Eso no solo que es ilegal, eso es inmoral, porque ni cumple sus funciones, porque sus funciones son, yo conozco una noticia criminis y abro la investigación e inicio inmediatamente la investigación. Y puedo pedir prisión preventiva, lo que sea. Pero si es que lo que hago es recibir esa noticia,
guardarla para un momento en que a mí me sea favorable, eso es absolutamente inmoral. Y eso es lo que ha hecho y está haciendo la fiscal. Doctora Porras, vámonos al tema específico de la tesis de Diana Salazar. No, bueno, ella ya se ha manifestado, ha dicho, bueno, que todo es una falacia, que tratan de perseguirla, pero en todo caso, también el rector de la Universidad Central se pronunció y dijo, pues, bueno, que se iba a convocar y que se iba a reunir la comisión para analizar este tema. ¿Hay algún plazo específico de pronto para ellos en que se les solicite información? ¿No? Y digo esto porque este tema es de interés público. La fiscal Diana Salazar ha actuado en muchos temas muy relevantes para el país. ¿Cómo va ese procedimiento? Ustedes presentaron la denuncia, obviamente, con todos sus anexos, las pruebas que ustedes mantienen y corroboran pues, de que efectivamente ha habido un plagio. Pero ¿qué se espera entonces ahora? ¿Qué espera la otra parte? ¿O qué hay que esperar de la otra parte para que este proceso siga como debe de ser, como se actúa en derecho, ¿no? Lo que, bueno, sabemos que en la función judicial no se actúa así. Bueno, sí, yo quisiera decir que, salvo el pronunciamiento del 18 de mayo, donde dice la señora fiscal que es falso lo que nosotros decimos, no ha habido ningún otro pronunciamiento. ¿Pero por qué no ha habido otro pronunciamiento? Porque lo que nosotros decimos es cierto. No estamos mintiendo con respecto al plagio y no se trata de una inadecuada forma de citar, no se trata del olvido de la citación, se trata de que páginas enteras, completísimas, están copiadas de otros textos anteriores a la producción de la tesis. Entonces, no podemos decir que fueron ellos los que le copiaron cuando esos textos son del 1999, 1997, del 2000, del 2003, del 2002 y del 2004. Entonces, es al revés. Quien copió fue la señora fiscal. Ahora bien, nosotros nos dirigimos a la Universidad Central porque es esta universidad la que está poniendo el nombre por el título de la señora. Entonces, le corresponde a la universidad hacer efectivamente lo que ha hecho el señor Sempertegui, llamar a una comisión académica para que revise si lo que nosotros estamos diciendo es verdad o mentira. Él ha dicho que se va a demorar un mes. Nosotros le hemos pedido el día de ayer que nos indique cuál va a ser el mecanismo de nombramiento de los funcionarios de las personas que integran la comisión, con qué reglamentación van a funcionar y cuánto tiempo les van a dar para que ellos se pronuncien, quiénes van a integrar esta comisión. Eso le hemos pedido el día de ayer al señor rector de la Universidad Central. Y doctora, perdón que la interrumpa, en la tesis se establece el tutor de la tesis. Me imagino que claro, también él es llamado a esto. ¿Y por qué le pregunto? Porque hay un reglamento y los reglamentos también obviamente van cambiando en función del tiempo, de las necesidades, de la pertinencia de la tesis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Con el reglamento anterior? ¿Con el reglamento actual? Aparte de la sanción judicial que pueda tener en el caso de que se compruebe que es así, también sería una sanción académica. Claro que sí, justo. Esa sería una sanción académica. Fíjese usted que es bien interesante lo que usted pregunta, porque ¿con qué normas habría que evaluar? Con las normas del 2005, que es la fecha en la que se hace la tesis. Lo que pasa es que cuando dicen es que era otro contexto, se olvidan de decir que el plagio nunca ha sido aceptado. Nunca. Entonces, por más que se trate de una tesis de los 70, de los 90 o del 2005 como esta, el plagio nunca estuvo aceptado. Entonces no se puede decir que se aceptaba en el 2005 un poquito de plagio o mucho plagio y que ahora se aceptaba menos. Y que ahora el plagio siempre ha sido de cero. Otra cosa es que los lineamientos de cómo debía presentarse una tesis, por ejemplo, que la cita se haga en el sistema APA o que la cita se haga en el pie de página o que la cita tenga el editorial o que la cita tenga la primera edición. Todo eso sí ha cambiado y sustancialmente. Incluso ha cambiado bastante, sobre todo para el derecho, la forma de diseñar una investigación, la forma de construir, por ejemplo, las hipótesis, de construir
el modelo metodológico con que yo voy a contrastar mis hipótesis, eso sí ha cambiado. Pero no es eso lo que se va a discutir. Lo que se va a discutir simple y llanamente es si hay plagio o no. Aunque, desde mi perspectiva, también debería discutirse la rigurosidad científica de quien ostenta el cargo más alto de la Fiscalía. Porque no estamos hablando de un abogado cualquiera, estamos hablando de la Fiscal General del Estado. Y eso supone que su conocimiento sobre el derecho penal debe ser profundo y riguroso, y que debe mostrarse a lo largo de su carrera estudiantil y de su carrera profesional. Porque si no, tenemos malos estudiantes que luego llegan a ser malos profesionales. Entonces, ojo con esto en el sentido de que el que se va a verificar es el plagio. Okay. Y eso siempre ha estado prohibido. La verdad es que quienes nos involucramos en la academia vemos bastante complejo y bastante llamativo en función de lo que va a pasar en este caso. ¿Por qué? Porque ella estudió 4, 5, 6 años, lo que le duró la carrera, y aprobó. Ese es un derecho adquirido que ella tiene al ver aprobado sus créditos. Llega al final, cuando le toca completar su malla curricular haciendo un trabajo de investigación, en este caso una tesis. Porque le digo esto porque por ahí escucho, no es que hay que quitarle el título. Probablemente la universidad no le quite el título, ¿no? Quizás le ponga una amonestación, no sé si tendrá que repetir el último año, lo hablo así, a lengua suelta, ¿no? Pero tiene derechos adquiridos porque aprobó sus 4 o 6 años, ¿no? Y llega a la parte final donde se muestra, pues, en base a la denuncia de ustedes, un plagio. Entonces, ¿hasta qué punto viene la pregunta aquí? ¿Lo actuado ya por la fiscal general se va a mantener o no? Y yo estoy segura que en el caso ya de comprobarse firmemente esto, vamos a tener millones de denuncias. Yo creo que hay que distinguir. A ver, esto es algo que recién se ha denunciado. Entre otras cosas porque la tesis no era posible acceder a la tesis. La tesis recién la cuelgan en el repositorio digital de la central el 18 de abril del 2023, o sea, este año en abril del 2023. Esa es la primera cuestión. Luego yo creo que en virtud de eso, de que recién se hace la denuncia y de que se haga una investigación, esa investigación puede tomar varios caminos. Un camino es decir, sí, efectivamente hay plagio, pero ha pasado tanto tiempo que además me parece que eso se puede colegir de lo que ha dicho el señor rector de la Universidad Central, lo cual me parece, y nosotros nos oponemos desde luego a eso, pero ese podría ser un camino, decir, no, sí, efectivamente hay plagio, esto se nota aquí, pero ha pasado tanto tiempo que ya eso ya no constituye un delito, porque también es un delito esto, no constituye un delito y por tanto ya no puede ser una falta administrativa tampoco, porque tiene que haber seguridad jurídica y en algún momento se tiene que terminar la posibilidad de perseguir administrativo o penalmente las infracciones. Esa puede ser un camino. El otro camino podría ser este de si hay plagio y por tanto es una falta a la ética académica, al reglamento de ese entonces y a el nombre de la Universidad Central, que es una de las universidades más importantes de este país. Y por tanto proceder a la sanción. Y la sanción normalmente en estos casos, eso hay que mirar qué dice la normativa de ese entonces y la actual, pero normalmente en estos casos es el retiro del título. Ahora, cuando se retira un título, lo que significa es que de hoy en adelante ya no hay ese título. Desde luego no significa que todo lo que ha actuado la fiscal con un título que se presumía hasta ese momento legalmente obtenido, ya no sirve, por supuesto que sirve. Lo que pasa es que de aquí en adelante ya no podrá ejercer la profesión de abogada y seguramente tendrá alguna sanción ética, etc. Entonces yo creo que hay que distinguir los espacios en los que se va a dar una u otra consecuencia por este plagio que nosotros hemos denunciado. Doctora, bastante complejo, ¿no? Porque nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede valer lo actuado por alguien que, en este caso, fraudulentamente ha obtenido su título, ¿no? Eso es como que un cirujano me opere sin haberse realmente graduado de cirujano, claro, sin haber hecho sus prácticas de cirujano.
Claro, bendición de Dios que salí viva de la operación, pero me pudo haber matado, ¿no? Son las preguntas que nos podríamos hacer en el diario vivir, ¿no? Los ciudadanos. En todo caso, pues doctora, queremos agradecerle pues por haber compartido con nosotros. Vamos a estar muy atentos porque sin duda alguna esto va a tomar un precedente. Esto va a tomar un precedente a nivel nacional en función de cómo se eligen, cómo se escogen las autoridades, la rigurosidad que debe de haber y también para las universidades, por supuesto que sí, para la parte académica que sin duda alguna también esperamos que siente un precedente, como usted lo dijo, la Universidad Central, una universidad tan importante y que ha sido de bastante prestigio en este país. Así que vamos a estar muy, muy atentos de aquello. Doctora, antes de que se despida, me gustaría hacerle una pregunta. Ayer vi en redes sociales que hay una carta de la Universidad de las Américas, me parece, que la recomienda a la doctora Diana Salazar. Esa carta, ¿qué significa esa carta, doctora? Yo sí gracias por la pregunta, Jaime. O sea, cuando uno revisa la documentación pública colgada en la red sobre el concurso y entra a revisar las cartas de recomendación de Diana Salazar, encuentra que está recomendada al más alto nivel. Al más alto nivel. Está recomendada por el señor Enrique Ayala, está recomendada por el señor Carlos Larrategui, está recomendada por un montón de otros juristas importantísimos de este país o rectores de universidad. Y yo me hago la pregunta siguiente. La pregunta es, ¿sabían quién es Diana Salazar? ¿Leyeron su tesis? ¿Leyeron sus artículos académicos? Ella tiene un montón de artículos que presentó en el concurso, que los hace pasar por artículos académicos, pero no son artículos académicos, son artículos de periódico. Y no es que no valgan, no valen académicamente. Entonces, justamente cuando uno ve esas recomendaciones, dice seguramente no leyeron sus artículos, aunque sean los de periódico, y no leyeron su tesis. Eso es más que seguro, porque no puede ser que personas tan prestigiosas den su aval académico sobre la señora Diana Salazar. Eso es impensable. Habría que preguntarse por qué ocurrió eso. Bueno, y ella trata de descalificar esta denuncia porque viene de parte también de la ingeniera Priscila Schettini, quien firma como parte del colectivo Acción Jurídica Popular. De esa manera tratan de descalificar esta denuncia que están haciendo. Incluso el señor Carlos Vera también hizo un comentario en el Twitter donde descalifica el tema de esta denuncia y dice que a la fiscal es a la que le han copiado la tesis. Doctora. Sí, está interesantísimo eso, ¿no? Pero al señor Carlos Vera nosotros le vamos a iniciar un proceso judicial porque nos acusó de haber alterado documentos, no en este Twitter, en otro. Imagínese usted lo que significa que es alterar documentos. A nosotros nos parece que es importante que las personas dejen de mentir y de difamar de esa manera. Con respecto a Priscila, ella es parte de Acción Jurídica Popular, es una miembro más. Y se ha dicho que es por venganza de Priscila. Priscila tiene a su esposo 2 años en la cárcel, tiene 3 hijos, no tiene trabajo, y decir que ella puede tomar venganza de la fiscal general realmente es un despropósito. ¿Cuál sería la venganza? ¿Con qué poder podría hacer eso, Priscila? ¿Usted cree que si nosotros hubiéramos mentido ya no estaríamos en la cárcel? Respecto del plagio de la señora fiscal, ¿usted cree que si esto fuera mentira, si fuera cierto lo que dice el señor Vera, de que a la fiscal le copiaron, si eso fuera cierto, nosotros no estaríamos ya en la cárcel? Porque eso es un delito, imputar a otra persona el cometimiento de un delito. Entonces no son más que asuntos. ¿Van a presentar alguna demanda contra Vera? Sí, señor, lo vamos a hacer porque él en un video, reproduce un video y nos dice que nosotros hemos alterado documentos con respecto al expediente de la señora Diana Salazar. Estamos haciendo la demanda. No queremos dinero, no queremos cárcel. Lo que queremos es que se haga una rectificación de lo que se dijo y que además se haga trabajo comunitario. Nada más.
pues porque tenemos derecho también al buen nombre. Derecho al buen nombre, por supuesto que sí. Ha sido bastante soslayado el nombre de muchos activistas y movimientos que han tratado de defender la verdad. Así que eso es importante. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo cordial. Gracias a la doctora Angélica Porras. Ella es miembro del colectivo Acción Jurídica Popular.